Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por haber venido aquí esta mañana a hablar de educación. Cuando Ganar Fuenlabrada se plantea hacer actos sectoriales de este tipo, se lo plantea porque queremos analizar cuestiones sociales. La educación es un pilar básico en la sociedad y lo que queremos es escuchar propuestas y entender y compartir cómo podemos mejorar algo que nos importa. Entonces, para eso esta mañana están aquí como ponentes Sandra como representante de Marea Verde, Chemi como representante de Aulas en la Calle, Sergio que nos va a hablar de educación no formal y Javi y Miguel que vienen en representación del ARCI, de Cremona y de estos movimientos que se están creando para defender la educación pública. Explico un poquillo cómo va a ser el mecanismo y cedo la palabra a los compañeros. Habíamos pensado en ponencias cortitas, de unos 10 minutos más o menos, y a partir de ahí ceder la palabra a todas las que estamos para que entre todos podamos ir proponiendo medidas que nos gustaría llevar a cabo aquí en Fuenlabrada las que se puedan y las que se puedan incluso más arriba. Se trata por eso de entablar debates sobre las propuestas que van a salir en la mesa o que a lo mejor no salen pero que también salen desde el público. Entonces sí que pedimos la participación de todo el mundo porque más cabezas, más pensamos y seguro que sacamos mejores ideas. Así que nada, te doy ya la palabra a Sandra para que comience ella. Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a asistir a este acto. Me emociona estar aquí en Fuenlabrada haciendo esto. Bueno, voy a explicar un poquito qué es Asamblea Marea Verde. Asamblea Marea Verde surge cuando hay una agresión bastante fuerte hacia los profesores y entonces de repente nos suben 2 horas más a dar clases lectivas a los profesores de secundaria y los profesores de secundaria, después de que ha pasado el 15M, deciden movilizarse. A partir de ahí empiezan las asambleas de profesorado, hemos hecho 14 huelgas en la Comunidad de Madrid y finalmente ese espacio se va confluyendo en llamarse Asamblea Marea Verde. Es un espacio donde están representados distintos colectivos, están los profesores, los maestros, hay personas de universidad, hay alumnos, están distintos sindicatos, también hay partidos políticos, hay colectivos como ecologistas, como la FRAM. Es un espacio de confluencia, entendiendo que Marea Verde es cualquier persona, cualquier ciudadano y ciudadana que se quiere poner la camiseta. Y nosotros, Asamblea Marea Verde, somos un espacio que nos organizamos así. Y Asamblea Marea Verde, bueno, pues tiene distintos contactos con otras asambleas que hay en distintas partes de la Comunidad de Madrid. Como Asamblea Marea Verde también participamos de otro movimiento que se llama Mareas por la Educación Pública, que es un movimiento estatal, donde nos reunimos distintas mareas de todo el territorio. ¿En qué líneas actúa Asamblea Marea Verde? Bueno, lo primero son las agresiones. A nivel estatal, la principal agresión que tenemos encima de la mesa es la implantación de la LOMCE. La LOMCE es una ley segregadora, es una ley que no está consensuada con la población, es una ley mercantilista y que crea un tipo de sociedad en el cual la solidaridad no tiene ningún valor. Lo que va a importar es sálvese quien pueda. Entonces, ¿por qué estamos en contra de esta ley? Porque no queremos ese tipo de sociedad. Entonces, desde lo estatal tendremos que decir que han cambiado todas las condiciones en educación y en todos los territorios se ha perdido. En cuanto a profesorado, hemos perdido 30.000 profesores y tenemos a 70.000 profesores con empleo precario. Y en la Comunidad de Madrid, que es el sitio donde más agresiones hay contra la educación pública, hemos perdido 7.500 profesores. Hemos perdido las becas de comedor y de libros. Han expulsado a 45.000 alumnos a la calle. Y nos acaban de poner decretos como el del bilingüismo, nos han quitado la formación a los profesores. En fin, la Comunidad de Madrid es seguramente la peor política del PP contra la educación. Ahora mismo acaban de ceder un terreno público para la construcción de un privado concertado en Móstoles, pero no es la primera vez que lo hacen. Llevamos sufriendo un desangre de terrenos públicos para la privada concertada durante todos estos años. Las principales agresiones empiezan en el 2008, cuando atacan primero a la formación de profesorado y empiezan con las fusiones injustificadas, como fue aquí en Fuenlabrada la fusión del Sefaraz con el Utopía.
Entonces, en el 2008 ya se empiezan a sentir estas agresiones, pero en el 2011, con el decreto del cambio de horario, es cuando realmente ya los profesores empiezan a organizarse, pero luego toda la sociedad siente que la educación es de todos nosotros y de todas nosotras y se organiza un poco de aquella manera para defenderla. ¿En qué líneas actuamos Asamblea Marea Verde? Pues actuamos en dos líneas fundamentalmente. Una, las movilizaciones. Pensamos que la única posibilidad que tenemos de llevar nuestras propuestas adelante y la única posibilidad que tenemos de revertir esta situación es con una postura dura. Porque los sindicatos en mesas sectoriales, en mesas de negociación, no pueden hacer nada. Esta Comunidad de Madrid acaba de implantar las oposiciones de secundaria y de primaria, que son una barbaridad para los profesores que se tienen que examinar en estos momentos, y lo hacen de forma unilateral. Esta Comunidad de Madrid no negocia con los sindicatos. Entonces, ante que no se puede negociar, la única posibilidad es la lucha. Y en ese sentido, pues la lucha es una lucha de guerrillas. Es una lucha de guerrillas. Cuando hay una agresión, la comunidad educativa se intenta organizar y se intenta dar una respuesta, por ejemplo en el arcipreste ocupado, ahora arcipreste exiliado, y también una organización un poquito más contundente o por lo menos que unifique más todas las luchas. En estos momentos, desde Asamblea Marea Verde se propone y se apoya la huelga del 24 de marzo. Nos parece muy importante que esta huelga del 24 de marzo salga bien. Es una huelga en principio convocada por un sindicato, que es Comisiones Obreras, y convocada por todos los movimientos estudiantiles. Probablemente otro sindicato estén la convoque, pero la unidad, o sea, es uno de los problemas que estamos teniendo en todo esto, porque la unidad nos está costando mucho. En ese sentido, hemos decidido que da igual, que los que pensamos de una manera y pensamos que la única forma de revertir esta situación es la movilización, vamos a seguir apostando por la movilización y seguiremos planteando huelgas. La siguiente movilización que se plantearía sería para mayo. En este sentido, CGT apuesta por un boicot de las pruebas externas y Comisiones apuesta por confluir con CGT en un día de huelga, es decir, para que haya una huelga y otra huelga. ¿Qué sentido tienen estas huelgas y estas movilizaciones? Bueno, que volvamos a empoderarnos, que volvamos a salir a la calle, porque cuando hay huelga las manifestaciones son más potentes y esto nos parece muy importante, volver a salir a la calle. ¿Con qué sentido? Con dos líneas. Una, decirle a este gobierno que no aceptamos la política educativa que ha estado haciendo. Y estos son huelgas muy políticas porque hay que echarlos, porque este gobierno no ha negociado absolutamente nada con la comunidad educativa. Y en otro sentido, esperamos que haya un cambio de signo político, pero esperamos que ese signo político nuevo que suba nos escuche. Entonces, para que nos escuche tenemos que tener fuerza y tenemos que estar organizados y organizadas. Entonces, esta es la línea de la movilización que plantea Asamblea Marea Verde. Y la otra línea es la línea de las propuestas. Tenemos un documento hecho de propuestas autonómicas y municipales a nivel de Asamblea Marea Verde, municipales en líneas generales, porque está claro que cada municipio luego va a concretar sus propias líneas, ¿no? Pero en autonómicas tenemos muy claro qué les pedimos al nuevo gobierno. No a la implantación de la LOMCE, derogación de la LOMCE y luego derogar todos los decretos que han hecho que esta Comunidad de Madrid se haya convertido la educación pública en lo que es. En este sentido, también pedimos una auditoría de todos los privados concertados. Para que un gobierno que suba pueda hacer eso, tiene que tener el respaldo de la ciudadanía, porque lo que estamos diciendo es algo muy fuerte, porque la mayoría de los privados concertados son religiosos. Entonces, esta es la línea propositiva de Asamblea Marea Verde. Y luego a nivel estatal, desde Mareas por la Educación Pública, tenemos también hecho un diseño de lo que pensamos de la ley educativa que queremos y eso lo vamos a terminar de trabajar en Málaga en julio. Son encuentros abiertos, las asambleas son para todas y para todos, porque cualquiera es Marea Verde, o sea, cualquier ciudadano, todos somos Marea Verde. Y los encuentros de Málaga también van a ser abiertos para todas y para todos. Entonces, un poco así estos como que son las líneas generales. Y yo creo que con esto, no sé si, yo creo que está más o menos clara la idea, ¿no? Vale, gracias.
Bueno, pues no sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que nos ha estado contando Sandra y nos ha explicado, pues eso, cómo las mareas surgen como acto de resistencia de la ciudadanía, pero no simplemente se quedan en resistir, se quedan también en proponer y en esta línea vamos. Entonces no sé si alguien del público quiere tomar la palabra y quiere preguntar algo, quiere proponer. ¿Nadie? Vale, una de las cuestiones que planteaba Sandra era precisamente el cómo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ve muy bien, se ha ido produciendo un trasvase de fondos a la educación concertada y los datos son un poco escalofriantes casi. Entonces, Chemi, que viene de Aulas en la Calle, nos puede contar también otro acto de resistencia, como es Aulas en la Calle, que surge cuando la Comunidad de Madrid empieza a asfixiar a la educación pública, y a mí me gustaría también que contase la historia de la concertada para que a todos y a todas nos quedase más claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí porque bueno, significa mucho, después de haber estado haciendo asambleas por distintos puntos de la Comunidad de Madrid, volver a tu barrio y volver aquí con tu gente. La verdad es que, si me permite este colectivo una pequeña autocrítica, me hubiera gustado más que estuviéramos sentados en círculo, sin esta mesa, y que no hubiera un público, sino que formásemos todos parte, como de hecho formamos parte de este debate. Y bueno, vamos a intentar a partir de aquí omitir esta situación de las mesas y tal, y a ver si podemos participar todos de una manera más directa. Agradecer también a la organización el magnífico sol que nos ha brindado esta mañana, que sé que ha sido logrado por vosotros, entonces, pues ya miel sobre hojuelas. No hemos venido, yo en concreto no he venido aquí a hablar de mi libro, pero sí que vamos a dar unas pinceladas de Aulas en la Calle muy rápidas. Aulas en la Calle es, como definía un compañero hace poco, es asambleas y actas. Asambleas y actas, efectivamente, es reunirse profesores con padres, con ciudadanos en general, adscritos a centros públicos de Fuenlabrada o no adscritos a ningún centro público, pero que tienen interés en esto tan apasionante que es la educación, y que nos reunimos allá donde nos dejan reunirnos, y si no en la calle, y hablamos sobre la problemática que tienen los centros educativos de Fuenlabrada. Y a partir de ahí, con el debate común de la ciudadanía, pues entonces empezamos a poner las pequeñas soluciones que están a nuestra mano. A veces son eficaces, otras veces pues no tanto, pero seguimos intentando resistir desde abajo. Al hilo del debate ciudadano, pues es que es genial lo que va a pasar aquí esta mañana, lo que está pasando esta mañana, que surjan propuestas entre todas las que estamos aquí, entre todas estas personas. A mí me encantaría poder llegar a una asamblea de educación. Me encantaría poder llegar a hablar en una asamblea de educación sobre qué significa la educación, ¿no? Gabriel Celaya, en su archiconocido poema, decía que educar es como poner un motor en una barca, y ojalá en estas asambleas pudiéramos hablar sobre los caminos que llevan esas barcas, ¿no? Esos niños, dónde van, qué viajes, sobre la comprensión lectora, sobre los problemas que tiene el cálculo mental, sobre las situaciones que se dan dentro del aula, pero bueno, espero que al final de esta mañana podamos hablar sobre algo de eso. De momento lo que nos urge es salvar las barcas, porque nos las están torpedeando. La estructura, el sistema educativo como estructura, sobre todo el sistema educativo público, en los últimos años está siendo arrinconado y está siendo torpedeado. Y de momento yo creo que está en una situación todavía privilegiada, y puedo decir alto y claro que tiene la mayor calidad de todos los sistemas que están conviviendo, que están coexistiendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Me refiero al sistema privado, al sistema financiado por fondos públicos pero de titularidad privada, que es el concertado, y me refiero, por supuesto, al público. Pues de esos tres, el que mejores resultados da es el público, sin duda alguna, entendiendo que los resultados en la educación son el valor añadido que se da a los niños cuando llegan, y sabiendo que hay que trabajar desde las realidades sociales de las que partimos. Bueno, dicho esto, vamos a pensar que tenemos que decidir entre qué modelo de educación pública queremos. Hay un modelo que está, como decía antes Sandra, está basado en el lema del sálvese quien pueda,
que es el que se está imponiendo, no desde hace años, se está imponiendo desde hace décadas, ¿no? El liberalismo es eso, el sálvese quien pueda, el Estado mínimo, el que cada uno se busque la vida, el pisar antes de que me pisen, todo ese influjo de valores culturales que hay debajo del liberalismo es lo que está sosteniendo ahora la privatización del sistema educativo. Y en el otro lado tenemos que decidir si lo que queremos es eso o queremos un sistema que se base en el todos para uno y uno para todos. O sea, el sálvese quien pueda contra el todos para uno y uno para todos. Eso es lo que hay que decidir. Ahora estamos teniendo un conflicto en un pueblo cerquita de aquí, nuestros vecinos de Humanes tienen un conflicto. Resulta que hay 14 niños que no pueden entrar a un instituto público y lo que están pidiendo es que se les abra un aula en un instituto público bilingüe. Claro, en el instituto público que no es bilingüe hay 20 plazas libres y la administración lo vende así. Si tenéis plazas libres en el no bilingüe está claro, ¿no? Pero a mí me gustaría que todos pensásemos de una forma un poquito más amplia y viésemos el panorama, la planificación que se ha hecho de esa escolarización en Humanes. Resulta que hay 3 institutos para una población de 22.000 o 23.000 personas. Serían suficientes como para poder albergar a todos los niños de secundaria. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ese sistema se ha planificado de una forma jerarquizada. Tenemos el instituto ordinario, tenemos un peldaño por encima al instituto público bilingüe y tenemos por encima, que está siempre fuera de los debates, el instituto concertado. El instituto concertado también está sostenido con fondos públicos. Las familias tienen que ver que eso también forma parte de su oferta educativa, pero primero tienen que deshacerse de todos estos prejuicios de los que hablábamos antes, del sálvese quien pueda, ¿no? No es la guerra entre los pobres lo que necesitamos. Necesitamos un sistema educativo que sea de alta calidad para todos. Para todos. En cada barrio que yo vaya tiene que haber un buen sistema educativo público que nos albergue a todos. Y la realidad que tiene que haber sociológica dentro de cada aula tiene que ser una representación directa de lo que se vive en la calle. No puede ser que en los institutos y en los colegios públicos tengamos el doble de alumnos con necesidades de lo que se tiene en los institutos y en los colegios concertados. No puede ser que el sistema público albergue al 75% de la población inmigrante, que de verdad que la albergamos con toda la profesionalidad y con todo el cariño, pero si realmente queremos educar en la diversidad, el ecosistema que tiene que haber dentro de las clases tiene que ser el ecosistema del pueblo, de la calle, no se tiene que alterar eso. Bien. Ahora me gustaría empezar un análisis sobre un elemento que está ahora muy de moda. Lo vais a ver en paradas de metro, en autobuses, en marquesinas, en señores que tiran de un carro con una bicicleta. Es este cartel de propaganda de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Bien, en este cartel de propaganda de la Comunidad de Madrid se nos lanza unos lemas y tiene un contenido, ¿no? Tiene un contenido inequívoco. Para esta campaña de propaganda se han gastado 2,7 millones de euros hace muy poquito. Yo creo que los cálculos son claros, ¿no? Me parece que eran 54 aulas como el Arcipreste, son las que se podían haber financiado con los 2,7 millones de euros que se han gastado en esta propaganda. Pero bueno, no es ahí donde quiero llegar. Quiero llegar a lo que nos está diciendo este mensaje. Su educación la eliges tú. Su educación la eliges tú. ¿Vale? Hay niños que, muy bien, sus padres tienen no solamente la capacidad de elegir, sino también los recursos. Pero no todos los niños tienen ni la capacidad en sus familias ni los recursos suficientes como para poder elegir. Esto es otra representación clara del sálvese quien pueda. Lo eliges tú si puedes. Lo eliges tú si eliges concertada. Lo eliges tú si tienes dinero para que luego por las tardes en un bilingüe te puedas sufragar unas casi imprescindibles clases de apoyo en inglés. Entonces, a mí me gustaría más que aquí pusiese que la educación que oferta la Comunidad de Madrid es la mejor para todos los niños, no solo para los míos, sino para todos, ¿no? Aquí volvemos un poco a la necesidad de tener debates ciudadanos como este, porque si hay un análisis común de la ciudadanía sobre lo que es el bien para mi hijo, entra en conflicto con el hijo del vecino, pues entonces tendremos que buscar el bien común, ¿no? Y entonces, a partir de estos debates ciudadanos, yo creo que se pueden llegar a unas propuestas muy interesantes. Dice también en el cartel, 1.563 centros públicos.
533 colegios concertados. Bueno, luego también habla de los bilingües y tal. El diagrama de sectores que a mí se me representa en la cabeza inmediatamente cuando leo 1.500 centros públicos y 500 concertados es un 75-25, o sea que la mayoría de la educación pública madrileña es pública. Ya, pero es que luego tú vas a las cifras y datos de la Comunidad de Madrid y ves que la mitad de los alumnos están escolarizados ya en privada y en privada concertada. Por lo tanto, ese diagrama de sectores que se me hace en la cabeza no es real. No, a la ciudadanía se le está poniendo un patrón que no se ajusta realmente a la realidad de la escolarización en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid la mitad de los niños están escolarizados en centros privados. Entonces, las propuestas que dice Marea Verde son muy serias, porque si ya la mitad de la población de la Comunidad de Madrid está escolarizada en centros privados y privados concertados, revertir esa situación no va a ser solamente una decisión administrativa. Hay que hacer un trabajo mucho más profundo a nivel político, pero político con mayúsculas, político ciudadano, político cultural. Hay que hacer que la gente reflexione sobre cuál es el modelo, que es lo que estábamos intentando abordar desde el principio, de educación que quiere. Porque esto del sálvese quien pueda está muy bien cuando tenemos recursos, pero luego nos viene una crisis de estas tan bonitas y empiezan los problemas. Cuando tenemos tarta para todos, muy bien, pero cuando nos tenemos que repartir, los que están en posiciones de poder siempre salen ganando. Y estamos hablando de que el todos para uno es el todos para uno de nuestros niños, no de otra cosa, estamos hablando de eso. ¿Cuál es la realidad de este sector, de este diagrama de sectores de 50% y a 50% pública, 50% privada en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es la realidad comparativa con el entorno nuestro próximo? Pues si nos comparamos con Finlandia, que es un poco, digamos, el referente en cuanto a calidad de la escuela pública, pues en Finlandia tienen el 3% de educación privada y en la Comunidad de Madrid el 50%. No vamos a ser tan exigentes, vámonos a nivel europeo. Bueno, pues a nivel europeo tienen el 15% de educación privada. Todavía tenemos el 50%. Bueno, pues no vamos a ser tan exigentes. Vámonos a ver qué pasa a nivel nacional. A nivel nacional es el 30%. Y aquí en Madrid estamos casi duplicándolo. Ahí hay un trabajo muy de largo recorrido, de mucho tiempo y de tener los objetivos muy claros. Ellos tienen los objetivos muy claros. A veces van más rápido, a veces van más lentos, pero siempre saben hacia dónde quieren llevarnos, ¿no? Y bueno, pues esa es la comparativa. Nos comparan con Finlandia cuando a ellos les interesa, pero ahora en cuanto a estructura del sistema educativo vemos que ellos tienen el 3% de privada y nosotros el 50%. Ya para terminar, ¿qué es lo que supone tener privada, concertada y a los niveles que las tenemos en la Comunidad de Madrid? Si solamente fuese una cuestión de reparto administrativo o de reparto de los recursos, pues bueno, yo no estaría ni siquiera en contra si realmente sirviese la educación concertada para que se ejerciese el derecho a la educación de una manera profunda y de una manera igualitaria para toda la población, pero es que resulta que no es así. Por un lado, segrega a la población escolar, la educación privada concertada segrega a la población escolar, y esto no lo digo yo, esto lo sabe todo el mundo y además hay estudios científicos que lo demuestran. Las cuotas de las privadas concertadas están a la orden del día. Algunos colegios privados concertados no tienen ningún empacho ni siquiera en publicarlo en sus páginas web. Por ejemplo, aquí en Fuenlabrada pues las cuotas rondan de los 50, 70, 100 euros, en Humanes igual, 90 euros y las publican algunos incluso en la web. Hay gente que no tiene a veces ni para el desayuno de sus hijos como para plantearse pagar 90 euros o 50 euros al mes para su educación, que no son 90, que luego va el uniforme, los sobrecostes de comedor, de las excursiones, de informes psicopedagógicos que son gratuitos en la enseñanza pública y en la concertada no. Bueno, hay un montón de mecanismos por los que se segrega a la población. ¿Y en qué términos se la segrega? Pues evidentemente los que son más rentables se los quedan y los que no son tan rentables, pues ya está, son una empresa. Es que no es una valoración moral. La valoración moral la tendremos que hacer nosotros como padres. Pero ellos funcionan como empresa porque son empresas y porque se le concede el dinero público para que funcionen como empresas. La segregación de la población por renta está estudiada. Por ejemplo, hay un informe de la Universidad de Zaragoza, de Mancebón y Pérez, fue en 2006, 2009, 2010, y dice que evidentemente hay una estratificación
de los niños que van a la concertada, pues pertenecen a unas clases sociales diferentes a los que van a la pública. Si nosotros en nuestro modelo social quiere ser una sociedad jerarquizada, pues estamos haciéndolo fenomenal. Lo estamos haciendo bien, porque se está provocando esa jerarquización de una manera clarísima. Luego hablaremos en los programas electorales de igualdad de oportunidades, cuando está claro que el que nace en el charco se queda. Una cuarta parte de la población inmigrante es la que acude a los concertados, luego el 75% restante acude a los públicos. Esto podéis mirarlo en la misma estadillo estadístico que tiene la Comunidad de Madrid, lo tiene el Ministerio de Educación a nivel nacional. Se llama Cifras y Datos de la Educación. 2013, 2014, 2015, todo el mundo puede entrar. Esto es transparencia, pero a mí me gusta mucho recordar cuando hablamos de transparencia que el mejor sitio para esconder un árbol es un bosque. Entonces, cuando tú tienes un montón de datos que mirar, tienes que tener un criterio para mirarlo y tienes que saber un poco dónde mirar. Y por eso también valoro tanto este tipo de reuniones ciudadanas en las que podamos decirnos, compañeros, ojo, que esto está publicado, pero hay que analizarlo en clave de privatización o hay que analizarlo en clave de segregación. Hay que analizarlo en esas claves y buscar cuáles son los datos que declaran cuál es esa realidad. Bueno, segrega la población escolar, ya está dicho, y no la segrega de una forma para favorecer a los menos favorecidos, sino que lo segrega por criterios de rentabilidad, es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en la pública van cayendo la gente cada vez con más necesidades y está sobrerepresentada en la población escolar de la pública, que nosotros en la pública encantados. Lo que pasa es que nos den también los recursos para tratar a tanta gente, que nos bajen la ratio y que si de verdad se opta por un modelo inclusivo tiene que tener una representación realista de lo que pasa en la ciudad, no tener en la pública más necesidades representadas de lo que existe en los barrios. Esto por un lado. Y por otro lado, la asfixia que produce la concertada de la red de gestión pública. Existe una asfixia que se ejerce de distintas maneras. Por un lado, la privatización directa, cesión de suelo público. Tenemos un suelo público en el ayuntamiento y en todos estos años pues no ha habido tampoco ningún reparo en ceder un suelo público que vale 3 millones de euros, pues se lo cedemos por un precio irrisorio a una confederación educativa, a una congregación religiosa o a una empresa directamente para que lo exploten con sus criterios empresariales, que estamos viendo que entran en colisión con el derecho a la educación fundamental que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo. Bueno, pues ahí entran en colisión en muchos aspectos. Y luego existe una forma de privatizar indirecta que es cómo se gestiona la escolarización. Este es el caso del arcipreste, por ejemplo, en el que vemos cómo para escolarizar en la pública tenemos unos requisitos, para escolarizar en la concertada se relajan esos requisitos, de tal forma que en la concertada siempre vas a encontrar plaza porque o bien se sube la ratio o bien no importa que la ratio sea muy baja, con lo cual estamos dilapidando recursos públicos sin importar a nadie, pero en la pública somos estrictos y entonces cuando hay déficit de alumnos, pues se cierran inmediatamente aulas que luego ya nunca se recuperan, como es en el caso del arcipreste de Ita. Los datos ahí fueron, en el caso del arcipreste de Ita fue paradigmático porque reunió en escasos metros del barrio todo lo que estamos diciendo. Mientras en el arcipreste de Ita había 44 solicitudes en primera opción, más otra decena de ellas en segunda, terceras opciones, que luego nos fuimos enterando, pero que fue muy difícil porque la transparencia de estos procesos no es toda la que debiera ser. En colegios concertados de la zona llevan 5 años con una media de 17 alumnos por aula. Vamos a ver, si nos estamos exigiendo de una manera, yo creo que bastante coherente, optimizar los recursos públicos porque es nuestro dinero, pues que se optimice también en la concertada y que por una vez se cierre un aula en la concertada cuando no hay niños suficientes, cosa que no está sucediendo. Y por último, otra manera de privatizar, que esta es la que yo creo que tenemos que estar todos más alerta, es una privatización cultural y organizativa, que está dentro de todos nosotros, incluido de mí mismo, de los que estamos en esta mesa y de todos los que participamos, aceptando muchas veces formas de organización en los centros, formas de entender la realidad educativa que tienen que ver más con el mundo del mercado libre que con el mundo de la educación y de los derechos humanos.
Por ejemplo, ayer mismo salió en un periódico local, no sé si ayer me llegó a mí, pero bueno, hace poco habrá sido publicado, un periódico local con un magnífico ranking de colegios, con notas numéricas, con unas medallitas así, galardones, que no te dicen nada, solamente te confunden y solamente se entra en el juego de la competitividad y del individualismo. En los propios centros educativos, nosotros como docentes a veces o como padres, entramos también en esas competiciones absurdas, cuando lo que yo quiero es que mi hijo se desarrolle plenamente, que conviva con sus compañeros, que sea feliz y que se le está diciendo que tiene que tener una educación obligatoria. Bueno, pues dese esa educación obligatoria y exíjansele los objetivos que sean pertinentes, pero que no se utilice la educación como una manera de seleccionar a la población, que es lo que muchas veces asumimos sin darnos cuenta cuando asumimos ranking, asumimos competición entre los barrios, asumimos organizaciones directivas dentro de los centros que tienen que ver más con el gerencialismo que con una comunidad abierta. Entonces, ojalá la mañana de hoy terminemos hablando de comunidades de aprendizaje, terminemos hablando de aprendizaje basado en proyectos, terminemos hablando de aprendizaje cooperativo, de literatura y de todo lo que realmente tiene que ser la educación de los niños. Y hasta aquí puedo leer, como diría Mayra. Un beso, Mayra. Bueno, pues Chemi nos ha dado cifras, nos ha dado datos y nos ha dado incluso casi alternativas, ¿no? Con esto último que acaba de decir de no aceptar esa privatización encubierta. Yo creo que este tema de la concertada y más en Fuenlabrada sí que tiene mucha chicha, porque en la mayoría de los sitios es verdad que la concertada normalmente viene asociada a la iglesia, pero no es el caso de Fuenlabrada. Entonces a lo mejor eso también nos pilla más cercano y es un punto para debatir o para lanzar propuestas, porque insisto, nos toca de lleno. Yo estaba buscando los datos, ahora cuando los encuentre los digo, pero de cuánta concertada hay aquí en relación con cuántos centros públicos y lo que pasó en el ARCI, ¿no? De cerrar aulas y todo esto, pero también yo creo que es un tema en el que podemos opinar y proponer, así que el público se anime, por favor. Ahora. Tenemos el público animado. ¿Tenemos el público animado? Yo lo decía, lo que prefiráis, ¿eh? Si queréis damos medidas ahora o si queréis escuchamos todas las ponencias y las hacemos al final, era por no irnos de tema, ¿sí? Pues entonces continuamos, pues retomo. Hablamos al final, ¿vale? Que me he equivocado yo, perdón. Y a ver, igual, con lo que estaba, Chemi nos ponía ahora el caso de Humanes, de esas plazas que están reclamando las familias de Humanes para sus 14 hijos e hijas, y no si lo vemos es que va a ser muy igual a lo del arcipreste de Ita, cómo esta historia se repite. Entonces voy a ceder la palabra tanto a Miguel como a Javi, que han estado junto con más gente haciendo barrio y resistiendo en el cole durante durante 140 días, y que nos cuenten la experiencia y aprendamos de ella. Habla alto. Bueno, pues buenos días. Nosotros yo creo que un poco al revés de lo que decía Sandra y a Chemi, en lugar de agradecer, pues es que nos habéis puesto aquí a aprender a tocar la guitarra con la filarmónica, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos ayer, cuando digo nosotros digo cualquiera de nosotros, acompañando a 14 familias de Humanes en la Dirección de Área Territorial Madrid Sur. Sabéis que Madrid se distribuye en 5 áreas territoriales. Pues en la DAT Sur ayer estuvimos acompañando a 14 familias que quieren matricular a sus hijos en el IES Humanes. Les atendieron a los 14 el director de área territorial, y en parte de la conversación lo que les vino a decir era que era imposible dotarles del aula que pedían y que todavía le dolía la cabeza del año pasado de la gente del arcipreste de Ita. No lo sabe nadie, pero desde el primer día que se tomó la decisión de compartir ciudadanía en el arcipreste de Ita, ganamos. Desde el primer día. Todavía no lo sabemos algunos, pero yo creo que podemos estar seguros. Nosotros estamos aquí porque la mayor parte de vosotros seguro que sabéis lo que supone tener un hijo o dos, la carga que supone, pero no podéis imaginar lo cabrón que son tener 19 sobrinos.
Estamos aquí porque está Hugo, porque está Leo, porque está Diego, porque está Alex, porque está Juanillo, porque están así los 19 nenes que intentaron, ejerciendo el derecho de sus papás a decidir matricularse en un colegio público de su barrio. Y básicamente yo creo que se podría resumir que la historia del arcipreste, como tantas otras, es una historia básicamente de amor, ¿no? Es una historia en la que, bueno, pues intentando buscar algo que hemos compartido en todo este tiempo. Yo creo que me da vergüenza hablaros porque es que os veo a todos, sois arcipreste, ¿no? O sea, no sé qué autoridad moral podemos tener nosotros para hablar y en lugar de nosotros cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos ha tocado. La historia es que, lo que os decía, que lo que hemos compartido en este tiempo era cómo un grupo de familias decidió matricular a su hijo o a su hija en un colegio público porque tenía la ilusión de empezar la escolarización de su hijo con su hija con 2 años. Había nenes que tenían 2 años para cumplir los 3 y, como sin saber por qué, empezaron a recibir llamadas en sus teléfonos de alcaldía, de grupos políticos, o sea, como no sabía, aquello como que se fue un poco de las manos, no sabía muy bien por qué. Yo creo que el mejor resumen que podríamos hacer del arcipreste es intentar visualizar, dar una vuelta por las vallas, ¿no?, del arcipreste y ver que todo lo que había en las vallas tenía un sentido, porque era algo que se había pensado y se había decidido entre todos, y cómo se vivió, básicamente yo creo que es un poco, no sé si conocéis, también llevamos la camiseta de Cremona porque hay una lucha de un grupo de familias y de profes en Alacuás, en un pueblo de Valencia, que su cole, con los fondos europeos del Banco Europeo, aportó a la Comunidad Valenciana para construir su cole. Tienen un cole, pero no es de ladrillos, es de barracones, y así llevan 9 años. Y bueno, tuvimos la suerte de poder acompañarles el otro día, que cumplían el día 17-18, que cumplían 1 año desde que iniciaron su movilización, ¿no? Las estrellas estuvieron allí. Yo creo que ese es el ejemplo, de eso estamos hablando, ¿no? Que ciudadanos que poco a poco van entendiendo qué es lo que está pasando, como por ejemplo en el arcipreste nosotros empezamos a entender la diferencia entre lo que decía Chemi del cartel de decidir, ¿no?, de elegir la plaza de tu hijo y el derecho a la educación, ¿no? Cómo acaba uno dándose cuenta de que el derecho a la educación es el todo, que alguien ha venido con un mazo, lo ha partido en muchos trozos y ahora pretenden regalarnos esos trozos llamándole pues zona única de escolarización, porque fíjate qué bien, que ahora cualquiera que quiera matricularse en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid va a poder hacerlo. Bueno, va a poder hacerlo, pero en tu barrio no. Hay algunas contradicciones ahí que empezamos a vivir en primera persona, ¿no? La zona única de escolarización nos permite matricularnos en cualquier zona de la Comunidad de Madrid. Bien. ¿Y en mi barrio? Bueno, vamos a ver. En cualquier zona de la Comunidad de Madrid. Ya, pero ¿y en mi barrio? Ya no, en cualquier zona. Bueno, perdonadme, es que hay conceptos más filosóficos que hay que desarrollar. Gestión eficaz de los recursos públicos. Bueno, empezamos otra vez. La zona única de escolarización nos permite matricularnos en cualquier zona de la Comunidad de Madrid, pero en mi barrio... Ah, no, espera. La gestión eficaz de los recursos públicos me permite que te puedas matricular en un colegio privado de Pozuelo, si vives en Fuenlabrada, pero no te permite matricularte en el colegio público de tu barrio. ¿Por qué? Coño, sois torpe, ¿no lo habéis entendido? La gestión eficaz de los recursos públicos, ¿vale? En las tablas lo llaman falta de crecimiento vegetativo, falta de presión de escolarización. Quiero decirse, sería el mismo caso que, por ejemplo, en Humanes. Revisábamos los datos de escolarización que están disponibles en el portal de la Comunidad de Madrid. El instituto privado, los conciertos, obviamente no, el modelo, la normativa en el Estado español sobre escolarización, solamente hay 2 modelos, hay 2 tipos de colegios, privados y públicos, nada más. Los que luego se conciertan y se sostienen con fondos públicos, se añade privado concertado, pero son privados y públicos, no hay más, ¿vale? Entonces, este colegio privado de Humanes se abre este es el 3er curso, se abre en el primer curso con 12 alumnos, en secundaria. Gestión eficaz de los recursos públicos. Pues no parece que sea mucho el tema, ¿no? Pero también tenemos que tomar conciencia, y esto de echar la culpa fuera está muy bien y resuelve durante un rato, pero también entendemos que tenemos mucha responsabilidad, ¿no? O sea,
cuando decidimos matricularnos, igual que otro dato que quizás no se acaba de entender bien, al menos nos va costando, es que tenemos muy claro lo de no consumir externalización en sanidad y no entendemos si lo de los colegios privados sostenidos con fondos públicos son externalizar este tipo de... ¿no? De alguna forma parece que tiene que ver con esto, ¿no? Sin embargo, si mi hijo lleva... Bueno, no creo, supongo que ya se ha entendido a esta altura, ¿no? Lo del arcipreste es un acto absolutamente de egoísmo, ¿no? De querer lo mejor para nuestros hijos y lo mejor para nuestro barrio, ¿no? Que luego se fue de las manos porque empezó a quererse todo el mundo y bueno, ya no sabía muy bien si aquello era ya era por todos, por mí, por mis compañeros y por mí el primero, ¿no? El caso es que en ese sentido tenemos que hacer mucha autocrítica, ¿no? Y plantearnos que es muy fácil exigir a los demás lo que nosotros no estamos haciendo, ¿no? Yo al final acabo prefiriendo tragarme el sapo que me explica la LOMCE con la formación profesional básica o me explica las políticas de esto de la separación del bilingüismo no bilingüismo, en el que en determinados colegios hay niños de más colores que en otros y que las dificultades educativas se hacen no sé cuántos. Hay una denuncia ya en el Tribunal Europeo con centros guetos en la Comunidad de Madrid, porque se están getificando determinados centros. En Fuenlabrada ya tenemos alguno también, ¿no? Y parece que es más fácil caminar de espaldas y bueno, mientras que al final yo salgo, la nota de mi hijo es mejor que la de los vuestros, por cierto. Además os diré que, es que si no lo digo lo reviento, mis hijos están en un colegio bilingüe, ¿vale? Mi hijo tiene 15 años y mi hija tiene 12, están en un colegio bilingüe, que me hace estar por encima de muchos de vosotros también, ¿vale? Entonces en esa medida yo creo que tenemos que empezar también a plantearnos que somos muy responsables de los que consumimos, ¿no? Nuestro amigo Álvaro, que no quería venirse aquí, nos explica muchas veces que cuando uno consume, por ejemplo, colegio privado, como con las medicinas, hay unos efectos secundarios pues que tienen consecuencias, claro. Y esto es así, ¿no? Independientemente de que cada uno lo quiera ver como le parezca. Entonces, el hecho del arcipreste en sí mismo, que yo creo que representa pues un poco el ir conociendo la situación del sistema educativo, pues nos pone en el medio de una situación en Fuenlabrada, en la que al final todos nuestros vecinos, nosotros y todos los que tenemos alrededor, pues se han ido representando, ¿no? Cada uno ha representado su papel, el que creía que en cada momento tenía que hacer, y ha ido generando movimientos de los vecinos, pero también de los grupos políticos, también de las comunidades educativas, y porque además decía antes Chemi que el arcipreste es el paradigma, yo me atrevería a decir el paradigma de todo. Y digo, siendo respetuoso y sin perder el juicio o el criterio crítico, la situación del arcipreste se plantea en la comunidad educativa menos solidaria que hay, o una de las menos solidarias que hay en Fuenlabrada, como comunidad educativa, ¿vale? Con un equipo directivo especialmente rígido, cerrado y muy posicionado en la defensa del sistema educativo que hay ahora, con todo lo que más que sigamos y lo que podéis añadir, porque se nos va a olvidar un montón de cosas, y además surge de la reivindicación de un grupo de padres que no son del colegio, que pretenden entrar en el colegio, que se quedan en el colegio tomándolo como suyo y proponiendo alternativas para poder conseguir la escolarización de sus hijos, que empiezan a entender lo que os decía antes. Para mí ha sido especialmente importante que las cosas tienen un nombre, ¿no? Y que de ese derecho a elegir, que el año pasado, porque el año pasado era... Bueno, es que el año pasado nuestros hijos iban a ser astronautas, no sé si os acordáis. Este año podemos elegir los padres, pero es que el año pasado nuestros hijos iban a ser astronautas, mecánicos de aviación, pilotos de... Estaba Fernando Alonso un poco mejor en el anterior y también pilotos mecánicos de Fórmula 1 y toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces, empezamos a entender juntos, que yo creo que es el poder vivir en primera persona el concepto del empoderamiento, ¿no? De todo a todo, y que cada uno que se va acercando te va dando su visión, la crítica y la constructiva, ¿no? Para poder seguir generando, yo creo que fundamentalmente ciudadanía, ¿no? Que estos niños, o sea, la experiencia que han vivido los niños, bueno, es extraordinaria, ¿no? Porque reíros de los procesos de adaptación de infantil, ¿no? En fin, y que además, lo que os decía antes, que para mí me resulta especialmente importante, ha ido representando a todos los estamentos, a todos los grupos, a todos los... ¿vale? El arcipreste de Ita, la familia arcipreste de Ita, recogieron y entregaron 12.000 firmas de apoyo. 3 meses. En 3 meses. Nosotros no sabíamos lo que significamos, pero un día
Juan es otro papá y tuvimos que acompañarle 4 o 5 porque como le temblaban las piernas, pues tuvimos que ir todos cogiéndole porque iba a hablar en el CIFE, un poco de la experiencia del arcipreste. Nos enteramos que para la apertura del hospital de Fuenlabrada se recogieron 62.000 firmas o 63.000. Entonces fuimos un poco viendo las dimensiones que eso iba tomando, ¿no? Y luego lo otro, ¿no? Es decir, que la gente que se ha acercado pues para estar al lado y para entender que era una historia que nos representaba a todos, ¿no? El hecho del arcipresteíta, además, en cuanto a escuela pública, representa, y así se ha hecho también en redes sociales, aquello de la aldea gala, ¿no? Estaba rodeado por todos los sitios, por colegios privados, menos por uno que sería por el parque, que fue por donde se fue el aula. El caso es que, mientras que el resto de los coles, como decía Chemi, con muy baja crecimiento vegetativo, con muy baja presión de escolarización, con muy baja iban teniendo las aulas y, en este caso, el arcipresteísta no. Surgió otro criterio nuevo, que era que habían basado la planificación en los datos del año anterior. Entonces, estamos en el curso 2014-2015, en el curso 2013-2014 habían pedido solicitud para niños de 3 años 24 familias. Con esos datos, como había habido solamente 24 solicitudes, ese cole tenía 2 aulas de 3 años, pues se quedaba en una. Nadie se encerró en ningún colegio ni hizo barricadas para decir vamos a generar niños aquí, a ver si pueden nacer niños de 3 años deprisa y corriendo para no perder un aula, ¿no? Y bueno, como eso fue lo razonable. El argumento que se da a las familias es, con esa planificación que solo solicitaron el curso anterior 24, se ha hecho una planificación y en este año solamente hay un aula. Ya, pero es que hay 46 familias que han solicitado en primera opción. No, es que la planificación, bueno, no sé si lo habéis pillado ya, gestión eficaz de los recursos públicos, sí, ¿no? Entonces, este año, el año pasado hubo 46 solicitudes, otras tantas, 20, al final eran como 67 en segunda opción, que hubiera dado ya no para 2 aulas, lo que hacía falta eran 3, porque todas las segundas opciones se fueron a otros coles. Para este año, ¿estáis concentrados? La planificación sería basada en este que os decimos, ¿no? Habría 67, quizá dar el paso a las 3 aulas sería complicado, con 2 valdría. ¿Sí, no? Pues hay una. Habrá otra, no podemos dar la explicación porque no la han dado todavía, pero seguro que es igual de convincente, ¿vale? Entonces, esto nos plantea, aparte de ir conociendo cómo el resto de los coles que no tienen la presión que tienen los coles públicos, en el caso del arcipreste se une una cosa más, como bien sabéis que es un colegio no bilingüe, los papás optan por el arcipreste porque es un cole no bilingüe y ellos no quieren que sus hijos participen del programa bilingüe, y el resto de los coles que hay alrededor, los concertados, son además todos bilingües. Por supuesto, cualquiera puede entrar. Descubrimos, o se descubren o entran en juego 2 cosas más. La Dirección General de la Comunidad de Madrid que lleva a los colegios públicos y la que lleva a los colegios concertados no es la misma. ¿Vale? Son colegios de infantil y primaria, pero no es la misma Dirección General. Parece que el equipo de inspectores tampoco, pero bueno, ahí está la cosa, ¿vale? Y descubrimos otra historia que es el concepto de vacantes. El concepto de vacantes, que es lo que, bueno, ahora hay un poco de presión también, y desde aquí de fuera también estamos intentando, que es el número de plazas que se ofertan ahora, ¿vale? El periodo de matriculación es del 10 al 24 y en este momento, cuando yo voy a llevar la solicitud para mi hijo o mi hija al cole Balisti, ¿vale? Ese cole Balisti tiene un número de alumnos que va a aceptar, ¿vale? Que en el caso de, si queréis volvemos al arcipreste, son 25 y volverán a decir si hay 40, no sobra nadie porque solamente había 25 plazas y 25 plazas se han dado, y en el de los coles privados no hay vacantes, todos los que lleguen van a ser admitidos, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos lleva a ver cómo hace 3 años, lo que os decía, el ISTI de Humanes empieza con 12 alumnos en la ESO, ahora hay 14 que no pueden, que es imposible darles plaza, en palabras del señor director de área, y este año ahora hay 38 alumnos, que cabe pensar que ya hay 2 clases, que ya debe haber primero y segundo, hay 2 clases con 38, pues yo no sé sumar muy bien, pero dividir sí, 16 deben de salir, por aula 14 no entran, ¿vale? Entonces, este es un poco este argumentario en el que alguien se ha pensado que somos gilipollas, básicamente, y que no nos importa. Algunos de los papás
que conocéis todos, que, bueno, excusar que no hayan podido venir, entre unas cosas y otras, al que no han operado o trabajado de noche y al que no está la gente fatal. El caso es que hemos descubierto también esto, ¿no? Que todavía seguirán pensando, estos que organizan la educación de nuestros hijos, que nuestros hijos no nos importan, por un lado, y por otro que nos vamos a conformar con que nuestros hijos tengan plaza en cualquier cole y que ellos nos den los argumentos de lo bueno que es el cole donde dicen que decimos que elegimos nosotros, ¿no? Como padres. Esa es un poco la situación. Me gustaría, no sé si Javi... Menos mal que no tenía nada que decir, ¿eh? Lo has dicho todo. Lo he pasado más mal. Espera, quería acabar con una de las cosas que sí que había en la valla y que supongo que os recordaréis, que dice: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aunque aunque aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Pues nada, yo no tengo nada que añadir porque ya lo ha dicho todo Miguel. Lo único que sí quiero decir es que yo creo que lo que hubo en el Arcipreste, yo creo que es el camino. Lo que tenemos que hacer todos. Hay que olvidar ideas políticas, dejar todo a un lado y empezar a luchar, pero desde una base, que las bases son los niños, ¿no? Y se supone que la escuela pública, y yo creo en ello, y yo creo que todos los que estamos aquí creemos en lo mismo, pues... Espera. Pues que yo creo que esa es la solución y la vía que tenemos que llevar todos, ¿no? Y que hay que luchar por lo que todos pensamos, todos queremos, y que son los niños. Yo hablo un poquito mal, ¿vale? Lo siento mucho por todo esto, pero nada, pues eso, que muchas gracias a todos y enhorabuena a todos por ser como sois y gracias por todo. Y sin papeles, no como estos. Sin papeles. Sin papeles, no como los profes. No como los profes. Pues eso, para no rendirse hacen falta iniciativas de este tipo y vamos a cerrar la charla de esta mañana con, la ponencia, el espacio de ponencias, con Sergio. Sergio nos viene a hablar de otro tipo de educación, que es la educación no formal, ¿vale? Que yo creo que una de las cosas que nos planteamos, que nos inquieta un poco el rumbo que está tomando la educación ahora mismo, es todo este sistema de ranking, de competitividad absurdo que marca la LOMCE. Y también por el camino de la educación no formal nos pueden venir soluciones, entonces por eso está aquí y a ver qué nos cuenta. Vale, bueno, yo primero, como esto se sale un poco del resto de ponencias que más van más dedicadas al tema de la educación formal, quiero situar un poco y para quien no lo sepa, que sepa qué es la educación no formal, ¿vale? Por un lado está la educación formal, que es de la que hemos hablado, que está basada, o sea, está más legislada a nivel curricular, está más institucionalizada, está dividida en grados y demás historias. Por otro lado estaría la educación informal, que es toda aquella que recibimos sin tener objetivos educativos claros, pues ya sea en el propio grupo de amigos, viendo la televisión, al final aprendemos, adquirimos conocimientos y formas de relacionarnos, pero no tiene el objetivo educativo claro y marcado. Y por otro lado estaría la educación no formal, que es todo aquello que se sale del currículum por un lado, pero que a la vez tiene objetivos educativos, ¿vale? Eso, ahí entran desde grupos de ocio con niños y niñas, campamentos de verano, pero también la educación de idiomas, por ejemplo, en grupos de mayores de conversación, o sea, todo aquello que no está arreglado, pero que sí que tiene objetivos educativos. Puede ser tanto objetivos educativos a nivel de conocimientos concretos, como todo el tema de habilidades sociales, de educación en valores, todo esto, ¿vale? Entonces, hilando un poco con esto, sí que quería un poco el situar, porque creo que al final la educación no formal tiene escasa importancia a nivel de todos los sectores poblacionales y creo que es por diversos motivos, ¿vale? Uno de los motivos es que creo que no está... Por un lado, la visión transformadora de la educación no formal, ¿vale? Se considera como una hipiada, perroflautada y tal. Mis rastas no colaboran en desmentir ese mito, ¿vale? Pero
pero sí que quiero situar una cosa, y es que la educación no formal se ha utilizado a lo largo de o sea, a lo largo de mucho tiempo, y especialmente la mayor fuerza de esta educación no formal la han llevado a cabo organizaciones conservadoras. O sea, la Iglesia, con todos sus grupos de catequesis, de poscomunión, de preparación tal, lo ha utilizado de toda la vida, y de hecho el movimiento Scout, en principio muy relacionado con todo el tema católico, pero que luego se va desligando en los años 80 y demás, y que da pie a toda la educación, o a gran parte de la educación no formal centrada en niños y temas asociaciones y demás, que tenemos actualmente, pero que muchos salen de todo lo que había anteriormente. En principio era un movimiento bastante tradicional, conservador y con unas líneas distintas. Entonces, que no nos confundamos, y que creo que al final quienes tienen una visión hiperconservadora, individualista y que ata al final las libertades y demás de los ciudadanos, sí que tienen claro el valor de la educación no formal, y creo que es un error que cometemos cuando no le damos el valor adecuado a ello, ¿vale? De todas formas, desde el Consejo de Europa, a finales de 2012, en una de sus resoluciones, documentos y demás, se hace constar que la educación no formal puede desempeñar un importante papel para mejorar la capacidad de empleo y la movilidad, así como aumentar la motivación para aprender toda la vida, ¿vale? Se centra en un ámbito muy concreto, que es el de empleo, formación y tal, pero sí que a mí me llama la atención que desde el Consejo de Europa y demás sí que se le dé importancia a la educación no formal, y luego a la hora de aplicarla a la realidad parezca algo muy secundario, ¿vale? Eso, la falta de importancia, creo que llevan a un problema, ¿vale? Que es muy básico, y es la falta de profesionalización de la educación no formal, ¿vale? Al final, como no es importante para la sociedad, como no se le da la importancia que merece, ni por parte de instituciones, ni por parte de padres, madres, ni por parte de usuarios de la educación no formal, pero tampoco por parte de profesores, ni por parte de los centros educativos y demás, entonces al final lleva a que la única forma de que la gente que estamos interesada en trabajar ese tema parezca que sea por el voluntariado, porque si no es importante, nadie va, o sea, ni lo público va a destinar los recursos suficientes para ello, ni lo privado, las familias y demás van a estar dispuestos a pagar un precio, y quienes están dispuestos, que al final son quienes más necesitan el apoyo fuera de lo que es el contexto curricular y demás, son aquellas clases populares más desfavorecidas, no tienen los recursos para poder pagarlo, y entonces al final llegas a una situación de voluntariado, de falta de profesionalización, de hacerlo con la mejor de nuestras intenciones, pero quitando nuestros ratos libres, y al final tener que estar sobreviviendo por otro lado, que lleva a que se sea incapaz de dar un servicio realmente todo lo bueno, y de adquirir la formación que nos gustaría para llevar un servicio lo suficientemente serio y bueno durante todos los lados, ¿vale? Aquí sí que quería, por un lado, diferenciar dos cuestiones que a mí me parecen importantes, ¿vale? Y es, por un lado, el voluntariado, y por otro lado el asociacionismo, ¿vale? Creo que no son cosas iguales, aunque el asociacionismo muchas veces se haga de manera voluntaria, creo que son cuestiones distintas. El asociacionismo al final es una serie de personas, ¿vale?, que se pone de acuerdo en un proyecto común que quiere llevar a cabo, ¿vale?, y en principio no tendría que estar reñido ni con que se considerase que para ciertas tareas pudieran estar remunerados, se necesitase remunerar a esas personas, ni nada de eso. Por otro lado está el voluntariado, que significa que una persona va a una entidad o lo que sea, ¿vale?, ya sea Cruz Roja, ya sea la Iglesia y tal y cual, y hace su labor, pero su labor consiste en lo que le mandan, ¿vale? O sea, en el asociacionismo es una serie de personas que se asocian y ellos definen el proyecto, lo que se va a hacer, lo que quieren llegar, hasta cuándo se pueden implicar y tal, y sin embargo en el voluntariado se le dan unas pautas marcadas. Esto es una diferencia fundamental, porque al final el voluntariado, si no lleva la parte asociativa detrás, no deja de ser, y es de hecho una precarización de un trabajo y una utilización de mano de obra gratuita, ¿vale?, para eso, sumado a ¿por qué sobrevive este voluntariado? Porque al final la gente se siente bien consigo misma porque está haciendo algo gratis,
y muy bien y tal, lo que no se deja de ser caridad, o sea, no deja de ser el Cáritas 2, ¿vale? Pero aplicado a la educación en vez de aplicado a este. Entonces también quiero que eso lo tengáis en cuenta también cuando se apunta la gente a grupos de ocio y demás, creo que, o a los niños y demás, creo que se tiene que tener en cuenta cuando se tiene un proyecto realmente en el que las personas que lo están llevando a cabo están haciendo lo que quieren y realmente le pueden dar su contenido propio y realmente le pueden dar su línea propia, y cuando no, y cuando lo que se está llevando es a una caridad que lo que hace es todo lo que quitas del sistema público de educación no formal, al final lo suples con temas de conciliación y demás, ¿vale? A base de buenas intenciones de los demás, pero que ni llega a todo lo que podría abarcar, ¿vale? Dicho esto, yo me quería centrar más en todo lo que creo que debería ser y que podría abarcar la educación no formal, ¿vale? Creo que además, porque creo que lo que nos compete, porque no deja de ser un encuentro desde Ganar Fuenlabrada, creo que igual que en la educación formal, las competencias a nivel locales y de ayuntamiento son más bien limitadas, creo que a nivel de la educación no formal son absolutas. O sea, prácticamente todos los programas de educación no formal que hay en Fuenlabrada vienen dados desde todo lo que tiene que ver con lo público, ¿vale? Vienen dados desde el propio ayuntamiento, ¿vale? Y entonces ahí sí que quiero, por un lado, empezar en cómo se enfoca la educación no formal, ¿vale? La educación no formal no viene ni tiene relación dentro del ayuntamiento, del organigrama, con la parte de educación, sino que se dirige a través de la parte de juventud, ¿eh? Entonces, ¿eso qué conlleva? Una separación total del ámbito educativo con la educación no formal, es decir, las asociaciones y colectivos, pero también los profesionales que trabajan desde el sector público, la educación no formal, no tienen relación directa ni viceversa con los profesores, con las necesidades de los centros. Cuando yo creo que cuando los centros, y que me corrijan si me equivoco quienes están aquí, muchas de las necesidades educativas y problemas que tienen a nivel curricular y demás se podrían suplir o tienen su origen en muchas otras cuestiones, como es el tema de habilidades sociales que le lleva eso, tema también de acoso, bullying y tal, que tiene su base en tema de educación en valores y todo eso, y por lo tanto la educación no formal podría ser un pilar básico en el que se apoyasen esos centros y eso para poder integrar y poder suplir carencias que al final el profesorado no le da tiempo a asumir todo el currículum que tiene que llevar a cabo, sumado con todos los procesos que se dan fuera del horario escolar, ¿vale? Y creo que también en la hora de detección de necesidades especiales, tema de detección de situaciones familiares que provocan dificultades en el alumno, creo que una comunicación adecuada con el centro educativo y con los profesores creo que podría ser muy eso, y creo que la situación en la que se trata esto desde el ayuntamiento de separar los dos ámbitos es totalmente contradictoria con lo que se tiene que dar, ¿vale? A partir de ahí también tenemos otro problema, y es que desde el ayuntamiento, y de aquí me remito a la convocatoria de subvenciones para asociaciones juveniles de este año, ¿vale? Se prima el que, o sea, se da puntos, de hecho creo que es la categoría o la segunda categoría que más puntos da, ¿vale? Para obtener subvención, es que esté coordinada, las actividades de las asociaciones estén coordinadas con el ayuntamiento. No, lo siento. Una asociación tiene sus proyectos, ¿vale? Y el ayuntamiento puede decidir subvencionarlos o no. Pero si el ayuntamiento quiere coordinar proyectos, los saca él de forma pública. No se tiene por qué meter, ¿vale? Y querer dirigirlos, porque al final, como las asociaciones al final son voluntarios, lo que hace el ayuntamiento y lo que quiere es, sin destinar recursos, para proyectos suyos, sacar mano de obra gratis de las asociaciones. O sea, limitar la capacidad de acción de los voluntarios de las asociaciones para sacar lo que ellos no quieren destinar recursos para ello, ¿vale? Entonces ahí sí que creo, y al final es una forma de no utilizar ni darle o sea, de utilizar esto como caridad, que es lo que veíamos antes, porque al final las asociaciones a través del voluntariado se convierten en quien lleva a cabo todo el tema público de la educación no formal, ¿vale? Además, eso conlleva el que quienes ya están trabajando y sí están remunerados dentro de las instituciones locales para llevar a cabo programas de educación no formal tengan contratos precarios de 9 horas a la semana, y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿vale? Después de haber
pasado algo así como 6, 7 bolsas de empleo, ¿vale? Yo llevo trabajando 6 años o 7 en Anima Joven, la empresa pública de Fuenlabrada. Ninguna de las personas, o prácticamente ninguna de las personas que están coordinando programas o llevando otros proyectos o teniendo sueldo y salario fijo, ha pasado prácticamente ninguna prueba de selección, o serían, en el mejor de los casos, pruebas de selección muy flexibles, ¿vale? O muy adaptadas a las propias personas, ¿vale? Pero, sin embargo, los monitores de ocio y tiempo libre pasamos pruebas cada 2 años, incluso ha habido años que se ha hecho todos los años, para tener contratos o bien de verano, única y exclusivamente, que a mí hubo un verano en el que cada quincena nos hacían un contrato distinto, ¿vale? O contratos de 9 o 13 horas a la semana durante el año, ¿vale? Que además se cargan los programas que hay durante el año, porque antes los colegios, o sea, que se relaciona con muchas otras cosas, la apertura de espacios públicos durante el horario escolar, o sea, fuera del horario escolar. El programa fue el Licoles, que abría los centros públicos para uso o sea, tenía un programa educativo de educación no formal, pero también estaba abierto para que la gente utilizase las pistas de fútbol, para que se les daba de baloncesto, se les daba incluso material para que jugasen, y demás historias. Estaba abierto hasta las 10 de la noche, luego se bajó hasta las 7:30 y luego se erradicó completamente y ya no existe el programa como tal. O sea, creo que al final la excusa es siempre que la Comunidad de Madrid reduce recursos, pero es que cuando lo están haciendo nunca dicen que quien lo está haciendo es la Comunidad de Madrid. O sea, entonces te llevas el mérito de que lo haces, pero cuando te lo quitan pones excusas a otro. Me parece por lo menos poco ético, ¿vale? Creo que también el hecho de que los trabajadores tengan tan pocas horas y al final se esté racaneando el que puedan trabajar y puedan esto, conlleva otras cosas. Los campamentos urbanos que se llevan en verano, ¿vale? Carecen prácticamente totalmente de línea educativa que se quiere llevar a cabo. La línea educativa viene a ser la que cada monitor sea capaz de darle o pueda darle. Se incorporó el bilingüismo en un momento dado, pero ni hay formación sobre ello, ni se vigila, y prácticamente al final, o sea, para que os hagáis una idea, los monitores de prácticas que entran en los campamentos urbanos, que se supone que eran bilingües, luego era simplemente una incorporación del inglés muy sutil, tal, va cambiando porque se ve. Claro, los padres se quejan, si tú le vendes unos campamentos urbanos bilingües y luego no son tan bilingües, pues hay alguna queja y tal, y entonces lo tienes que ir matizando. Pero claro, tú no puedes hacer un campamento urbano bilingüe si la persona de prácticas que tienes contigo no tiene ni idea de inglés. O sea, porque simplemente coges a las personas de prácticas que te vienen, porque el ratio al final es muy elevado para lo que es la educación no formal y los recursos son muy escasos, y se intenta hacer de mala manera, y entonces el monitor de prácticas tiene que ser cualquiera y los más posibles para que ayuden al monitor, porque si no, no da abasto, ¿vale? Al final es una falta de recursos que se traduce en que una de las principales capacidades que tiene la educación no formal es en el tema de educación no formal, que se podría llevar a través de de llevar a la práctica y el de educar desde pequeños en cosas como el feminismo, el tema de la diversidad sexual y afectiva, el tema de habilidades sociales y asertividad, la interculturalidad, el tema antirracista, el tema de realmente integrar y hacer entender a los niños desde pequeños el qué es la diversidad funcional y en qué se traduce. O sea, a día de hoy no hay integración de las personas con diversidad funcional. Las personas que van con diversidad funcional a los campamentos urbanos, al final tienen una persona que sí, que en el mejor de los casos, y en algunos casos ni eso, una persona que está con ellos, pero no están integrados en el aula, porque al monitor al final se le contrata, después de haber hecho la programación la programación al monitor se la da casi dada, simplemente puede ordenar entre unas actividades que tiene propuestas, puede ordenarlas en qué días se le da y tal, ¿vale? Pero tiene un ámbito de actuación muy pequeño y encima no conoce las realidades de las personas con las que va a estar hasta casi ya entradas ya entrado en el trabajo, y además como el equipo va cambiando de unos años a otros, ni siquiera las personas los niños y niñas que entran de otros años y que repiten, tienen el referente o tienen la capacidad para llevarlo a cabo, y al final lo que se traduce es que a las personas con diversidad funcional, el resto de niños y niñas, pero incluso el equipo de monitores, por falta de formación muchas veces, le traten como el niño raro al que está ahí, ¿vale? Y que, o sea, en vez de integración lo que se produce es
es algo completamente contrario y contradictorio. En el tema de interculturalidad, hace 2 años, 2 veranos creo que fue, era el tema de todos los campamentos urbanos, ¿vale? Que se trataba, ¿vale? Era interculturalidad. Como no se dan líneas a cómo trabajar, al final lo que se trabajaban era parecías, y cualquiera que lo analice de verdad, el cómo se trabaja en la práctica, era con toda la buena intención de los monitores y monitoras, ¿vale? Pero no era la realidad. Lo que se producía era que al final se caía en el estereotipo y era, no, hacemos la vuelta al mundo y viajamos a África y nos disfrazamos de negritos con la cara pintada. Venga ya, o sea, eso es interculturalidad, no, eso es un estereotipo que ya está creado, meterlo a sangre y fuego en los niños pequeños desde el principio. Y creo que eso no se puede permitir, que al final como eso es absolutamente negativo, al final a lo que llegas es a que el único objetivo real que hay, ¿vale?, es acallar o contentar a los padres simplemente haciendo un cuidaniños, ¿vale? La realidad de los campamentos urbanos en Fuenlabrada es que es poco menos un cuidaniños, porque además es eso, o sea, porque el único objetivo que se trata claramente cuando te dan el proyecto y demás es el tema de la autonomía personal, pero encima te insisten todo el rato a que tienes que hacer la mayor cantidad de actividades dirigidas posible. O sea, a ver, si quieres autonomía, no puedo estar dirigiéndole todo el rato. O sea, es contradictorio. O sea, le tendré que dar las herramientas y le tendré que dirigir a veces para darle las herramientas para que sea autónomo. Pero si me pides que absolutamente todo el rato sea actividad dirigida, no hay autonomía. ¿Vale? Y entonces, ¿y esto por qué se debe? Porque al final, quien dirige estos programas no es los profesionales de la educación no formal, porque no se les tiene como profesionales, ¿vale?, sino que son o bien, por un lado, el concejal de turno, ¿vale?, o bien personas puestas ahí por el concejal de turno, o bien personas que responden, cuyo mandato al final es contentar a los padres, que los padres, o sea, y madres, con todo el respeto del mundo, pero al final estamos educados en trabajar en la educación formal o el formato guardería ludoteca, ¿vale? O sea, el formato intermedio, objetivos educativos, pero a través de juegos y demás, no lo tenemos muy interiorizado, y entonces lo que piden es eso. Y al final lo que lleva a todo esto es eso, el que la educación no formal al final no tenga ni recursos, ni tenga capacidades, ni tenga la capacidad de llevarse a cabo, y creo que sí que haría falta un programa de educación no formal, pero no solo me estoy centrando en niños y niñas, porque es lo que más se lleva en Fuenlabrada, pero por ejemplo, un programa de educación no formal a nivel de trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, en colaboración también con la población y demás, a través de ofertar convivencias, excursiones, no sé qué. Lo mismo te daba a los trabajadores que están trabajando en la administración a conocer realidades de las personas a las que están, o sea, claro, o sea, de servicios sociales con trabajadores del ayuntamiento, pero no con los trabajadores de servicios sociales que ya la conocen, sino con los trabajadores que están en la ventanilla del ayuntamiento atendiendo las peticiones de personas migrantes y demás. Se podría hacer para que conozcan la realidad y para poder llegar a conclusiones comunes y para poder llegar al conocimiento entre unos y otros. También se puede llegar, o sea, la formación... leches, es que las empresas privadas lo están haciendo, o sea, el coaching que se hace en campamentos, que se llevan a altos directivos a hacer esto, es educación no formal. Lo que hacen es lo que los monitores de ocio y tiempo libre hemos echado toda la vida, pero con un tío que cobra una barbaridad por dárselo, o sea, y le llaman con un nombre distinto, y además se individualiza también para promover unos valores, que son la individualización, el que cada uno vaya por su cuenta y el triunfador, ¿vale? Y sin embargo, desde quienes se supone que queremos transformar la sociedad, no nos decidimos a mojarnos y a que de verdad se dé una visión transformadora de la educación no formal y se promocione eso. Y todos los valores llegan a dar. Porque claro, al final muchas veces decimos, es que la educación no tiene por qué tener ideología. No, sí, la tiene. O sea, creo que todo tiene ideología, ¿vale? Pero no una ideología en plan, no es que soy comunista, es que soy... No, tiene las ideas que subyacen en esto. Y hay unas personas que tienen muy claro el que sus ideas son el individualismo, el triunfador vale, y el otro que se pudra en la cuneta, que da igual, y todo esto. Y sin embargo, los que tenemos claro que no, que lo que vale es lo colectivo, que lo que vale es el construir entre todos, el que hay que ser tolerante, el que no te puedes dejar a nadie atrás, ¿vale? Nos dedicamos a decir que no tiene ideología. Sí, lo siento, son ideas.
¿vale? Y hay quien tiene las contrarias y tenemos que asumirlo. Y para luchar contra quien tiene las contrarias, tenemos que asumir que nosotros tenemos unas. Y que no es o sea, que lo que nosotros hacemos, o sea, pedimos no es lo normal. Porque lo normal precisamente es lo que se hace habitualmente, que es lo que hacen los otros. O sea, y tenemos que meterlo en la cabeza, que estamos queriendo meter ideas que de verdad son las lógicas las que queremos todos y todas, pero tenemos que asumir que son ideas y que tenemos que luchar contra las ideas contrarias y rechazarlas como ellos rechazan e intentan boicotear todo lo que se salga de lo que intentamos hacer. Y bueno, básicamente eso, creo que como para hilar un poco con el tema de propuestas y demás, la educación no formal, sí que pues eso, un programa sobre educación no formal que contemple todos los aspectos educativos y demás, tanto desde adultos hasta niños y niñas, y creo que en el tema que hilaba antes con el tema asociativo y tal, una separación total de lo que es el tema asociativo con el tema institucional y que las asociaciones no presten servicios que debería prestar el ayuntamiento de forma pública. Y otra cosa que a mí me inquieta es que me parecería interesante es el reconocimiento que ya se hace a nivel europeo de los colectivos no formales, ¿vale? ¿Qué son los colectivos no formales? Que al final, para participar en Fuenlabrada o para hacer algo en Fuenlabrada, necesitas registrarte como asociación, y eso vale cuando quieres hacer un proyecto a largo plazo, pero si alguien quiere hacer, por ejemplo, un proceso de dinamización de barrios en 3, 4, 5 meses y no quiere que vaya más allá, no tiene sentido que esté esperando 3 meses a constituir una asociación para luego llevar a cabo el proyecto, porque lo mismo las personas en cuestión en ese tiempo han encontrado otro trabajo, están en otro proyecto, y se les evita el poder llevarlo a cabo. Esto a nivel europeo sí que se tiene reconocido los colectivos no formales, y simplemente con la presentación de las personas concretas que lo van a llevar a cabo con su DNI y tal, se hacen responsables y se le hacen responsables a todos por igual del proyecto, y se puede participar y se puede llevar a cabo los proyectos, y sobre todo un plan y que el plan de educación también conlleve el tema del personal y de los trabajadores de este sector, que se les dé una cierta estabilidad dentro de lo que se pueda, que también existen los contratos fijos discontinuos que por lo menos te garantizarían el que en verano vas a currar o no, y que no te estés hasta junio, porque la bolsa de empleo se hace en junio cuando se supone que a finales de junio tienes que empezar a trabajar, que la bolsa de empleo se haga en enero en vez de en junio, yo que sé, esas cosas que te dan por lo menos una cierta capacidad para saber si vas a currar o no vas a currar en las cosas. Y ya está, creo que es todo y...